Si es la vida de caprichosa. Estamos aquí en nuestro living, estamos con Rubén Román, él es de APOPS, de empleados del ANSES. Bueno, te convocamos, Rubén, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, bien, gracias Eddie por el espacio. No, por favor. Queremos comentarle a la audiencia cómo está la situación del jubilado de hoy en día, con todos los aumentos que ha tenido, cuánto es un sueldo mínimo y si este nuevo modelo de aplicación que se hizo con la reforma previsional favoreció al sueldo del jubilado o no. Sí, mira, nosotros tenemos contacto con la realidad absolutamente todos los días, porque la atención al público de todo lo que abarca la seguridad social, ya sean los activos como los pasivos, y vemos que la realidad ha cambiado mucho en desmedro de la calidad de vida de todo aquello que llegan hacia el ANSES y nosotros podemos tomar contacto con ellos. Cada tanto nosotros lo que hacemos es, desde el gremio, ir evaluando de determinada manera, y para eso a veces necesitamos sacar algunos números que son un poco más duros, ¿no? Y es la única forma de entender. Exacto. Cuando hace una comparativa. Exacto. Mira, yo por ejemplo hoy tenemos una economía dolarizada. Exacto. Y el sueldo del jubilado no. Mira, yo hoy sacaba unos números como para tener una idea de hacer un poquito de historia y ver desde dónde arrancamos para ubicarnos en una situación real y después desde ahí sacar algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, en agosto del 2015 un jubilado cobraba 3.820 pesos. ¿Eso en dólares cuánto sería? Claro, eso uno lo ve como diciendo, bueno, es muy poca plata, ya pasó bastante tiempo, pero en ese momento con esa poca plata un jubilado adquiría $425. ¿Por qué? O sea, a la gente le cuesta entenderlo así, en esos números duros, pasarlo a dólares, pero es como decías vos, acá todo se termina dolarizando porque en realidad termina repercutiendo en lo que es la cuestión inflacionaria, ¿no? Por ejemplo, lo llevamos más al llano, en ese entonces un jubilado podía comprar 382 litros de leche. O sea, con un sueldo de jubilado vos podías comprar 385 litros de leche. Y, o sea, eso eran $425. O sea, el poder adquisitivo estaba alto. Si lo comparamos con un inicial de la década del 90, cuando un jubilado cobraba $150 y estuvo congelado por muchísimos años. Estuvo congelado, exactamente. Después, en diciembre del 2015... antes de entrar al 2016, el jubilado seguía manteniendo eso, pero ya había tenido un aumento de 500 pesos en ese momento. Estamos hablando de 500 pesos en el 2015 de aumento. ¿Estamos? ¿Por qué te digo esto? Porque eso se va a contrastarse con una inflación de un 25. Con un aumento que no llegó a 500 pesos en marzo de este año. Repitamos, entonces, en diciembre del 2015 había tenido el jubilado un aumento de 500 pesos. Exacto. ¿Es el mismo aumento que tuvo ahora? No llegó a 500 pesos el aumento en marzo, después de todo lo que ha sucedido. En marzo de 2018. De 2018. Con el nuevo régimen de actualización de los haberes. Sí. El cual, o sea, obviamente uno se da cuenta de que fue muy perjudicial para los jubilados, ¿no? Para los jubilados y para todos aquellos que tienen asignaciones familiares, porque es la misma fórmula que se utiliza para... ¿Cuánto cobra hoy un jubilado mínimo? ¿Cuánto es la mínima hoy? Hoy, en junio, está 8.095 pesos. Y tiene que afrontar todos los gastos, exacto. los medicamentos. Con eso, un jubilado hoy adquiere $290, para redondear. ¿Cuántos litros de leche más o menos? Y hoy estarían en 300. O sea, que perdió 85 litros de leche. Esto lanza, decreció, sí, pero el tema es que durante todo este tiempo no solamente perdió poder real. En su economía, sino que fue acompañado por un montón de medidas, como quita de remedios. De remedios, sí. Antes de derechos que ellos tenían adquiridos y que... Eran 5, creo, remedios, ahora le dan 6, ahora le dan 3, me parece, ¿no? Eran 6 y bueno, hoy por hoy, bueno, todo se complica porque inclusive los prestadores de servicio, como médicos y demás, que trabajan con el PAMI, también fueron afectados. Un nuevo vínculo con el Fondo Monetario Internacional, y una de las recomendaciones que hicieron fue ir achicando un 15% las empresas del Estado
¿Ustedes tuvieron exacto. despidos? Nosotros hemos tenido despido, quizás no tanto como otros organismos, porque vos tenés que pensar de que en este probar y practicar de ellos, en ir y venir y avanzando por donde se puede, por los canales que se puede. Prueba y error, sí. Lo que sí quedó claro que lo que es ANSES, la estructura que tiene ANSES, era la base informática más grande, la más equipada, y bueno, y los empleados estaban bien capacitados. Y por eso también decir que no éramos muchos empleados, no somos muchos empleados. No son muchos. A lo largo, si lo comparamos con otros organismos, un organismo que cubre la totalidad del país, justas. físicamente la necesidad del país, y cuando todas las políticas del proyecto anterior eran atravesadas directamente por lo que es el ANSES. Nosotros ahora lo que vamos viendo es que se avanza. Las primeras pruebas pilotos que se hicieron en esta base, en la de ANSES, que fue, por ejemplo, la ventanilla única. Ventanilla única. ¿Qué sería es un lugar donde se centralizan un montón de trámites de organismos públicos, que varios tienden a desaparecer porque van a quedar escondidos dentro de esta estructura. Inclusive hasta el nombre de ANSES mismo ya hay planteado otro nombre para el ANSES. Otro nombre para el ANSES. Y bueno, uno va a poder entrar a este organismo y hacerse el DNI, tramitar asignaciones familiares. Otra de las recomendaciones del fondo es ir vendiendo paulatinamente el fondo de sustentabilidad. Sí, no hizo falta que viniera el FMI para hacerlo. ¿Ya se estaba haciendo? Sí, desde el minuto cero. Sí. Nuestro gremio denunció a Blaquier en un negociado que tuvo con Qatar, y eso fue lo que hizo que el gabinete fuera el primero que se pararan en su momento. Algo que, bueno, no tuvo trascendencia porque fue al principio de todo, y quizás en ese momento los medios de comunicación estaban un poco más amigos del gobierno, de esta política. teniéndole un poco de paciencia, como Así decía. que, pero bueno, ahí había todo un negociado con Qatar y bueno, y paraísos fiscales y demás. Para que quede claro y explicándolo sencillo, el Fondo Garantía de Sustentabilidad es la caja que tiene el sistema previsional, lo que le llaman la plata de los jubilados, la famosa plata que supuestamente se habían robado. Entonces ahí es donde hace un poco de ruido, en decir, bueno, la famosa plata que se habían robado está. Entonces, ¿se la habían robado o está? Claro. El hecho es que nosotros en el 2015 se entrega un Fondo de Garantía de Sustentabilidad con casi 73.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de mucho más de la reserva que tiene el Banco Central. Y en los cuales había activos y, bueno, hay acciones de un montón de empresas que están interesadas en volver a recuperar esas acciones, como Clarín, Telecom y demás, ¿no? En realidad, lo que están haciendo ellos es utilizar ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad para amortiguar e ir pagando o teniendo lo que es el costo social, digamos. La famosa balanza fiscal que no cierra. Utilizar ese dinero para pagar eso. Se está bancando con eso, porque en realidad ellos, como tienen esa caja, tienen acceso a esa caja para ir paliando el día a día, les da la capacidad de ellos de poder colocar bonos y ir adquiriendo deuda. ¿Está? Porque en definitiva lo que viene a hacer el Fondo Monetario Internacional cuando te dice que que rematar lo que ya lo decían desde hace mucho tiempo, inclusive antes de que fueran gobierno, el Fondo de Garantía es simplemente cubrir esa caja que está deficitaria a cómo la están administrando ellos, porque no se produce, entonces va en desmedro de la caja se va reduciendo. Y se está utilizando las reservas, que en ese caso, de todos los jubilados, que se quieren utilizar. Y mientras de tanto, o sea, el Fondo Monetario Internacional te presta plata simplemente para poder cubrir los intereses de la deuda que van tomando, pero que ellos mismos te prestan. Claro, exactamente. Clarito. O sea, en definitiva, se están financiando ellos su propia... Tengo que redondear, pero no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Estamos al borde de que vuelvan las AFJP? Sí, hay también dentro de las cuestiones de pruebas pilotos y demás, lo que está sucediendo es que se están centralizando, cada oficina de ANSES en todo el país tenía mesas o sea, compañeros que hacían la parte de cómputo, y eso se está ahora centralizando. Primero en ciudades más grandes, inclusive, por ejemplo, acá en Rosario, que teníamos 5 núcleos de ANSES en atención.
de los 5 núcleos se centralizó solamente en una oficina. oficina, claro. Eso tiene que ver también con la intención de ellos de centralizarlo y quizás algún día, no sé, llevarlo directamente a una capital de una región o directamente a Buenos Aires. O el tema también está en que la gente ya no se jubila. Claro, porque O sea, son muchos los requisitos. Pasamos 30... a... Mira, yo siempre pongo un ejemplo que es, por ejemplo, la oficina nuestra de Uday del Centro, 10 compañeras aproximadamente eran las que iniciaban pensiones y aproximadamente nosotros cortábamos en 14 iniciaciones por día. Redondeamos para abajo, 10. Sí. En definitiva, 100 personas por día adquirían el derecho de pensión o de jubilación. Hoy hay veces que entre todas hacen 14, 15, 20 jubilaciones. O sea, estamos hablando de que eso cayó al 20%. Claro. Y esa pérdida de derecho hace que obviamente la gente... Y el número que teníamos de cobertura hacia la sociedad, que era el más alto de Argentina, un 97% de cobertura, ese número con el tiempo va a empezar a bajar. Estamos en riesgo de que nuestros abuelos no tengan jubilación y que nosotros también, cuando nos querramos jubilar, no tengamos los fondos Sí, como para cómo que nos paguen. Cuando ellos hablan de que han aumentado, que han disminuido el desempleo, lo cual es mentira porque lo hemos triplicado. Nosotros lo vemos por las listas, nosotros somos los que atendemos a la gente que nace el desempleo. Claro, ustedes tienen las listas bajas. están triplicadas, exacto. Entonces, nosotros ahí lo que vemos también es que ha caído la calidad del aportante. Cuando ellos dicen generamos 600.000 puestos de trabajo, una gran cantidad de eso es el monotributo social. Entonces, cuando un trabajador va y se hace el monotributo social porque lo quieren flexibilizar en su trabajo, por distintos motivos. Sí, y termina ese monotributo no hace un aporte después, de 350 pesos. Varía el aporte después. Que es el 10% de lo que se estaría aportando si estuviera en blanco. En un empleo Entonces formal. Eso colabora con la desfinanciación del sistema. Sí. Claro. Bueno, Rubén, se me ha terminado el tiempo. Por toda la gente que se sienta acá me tiene Está que bien. contestar 2 preguntas que ya salen de tu tema. Bueno, esta es, ¿qué te hace enojar? ¿O qué te pone triste así? A mí me pone, o sea, por una cuestión de formación y demás, la desigualdad y qué mal se reparte el dinero o las ganancias en este país, ¿no? ¿Y a quién le darías un guiño? Puede ser, no sé, lo que se te ocurra. Yo creo que la esperanza siempre uno la deposita en los hijos. Y, sí. Y en verlos crecer y que tengan futuro. Que tengan futuro y que se desarrollen en esta ética, en esta moral, ¿no? Rubén, un gusto haberte tenido y cuando quieras, esta casa es tuya. Y nosotros continuamos con un poquito de deporte, ¿te parece? Así es la vida.